Miroslava Stren no murió por el desamor de un torero, ni por la soledad de una estrella que se apaga. Su final fue el último acto de una tragedia que comenzó en la oscuridad de una Europa convulsa y terminó en el corazón de la época de oro del cine mexicano. Durante décadas, la biografía oficial de la diva checa no fue un muro de contención construido para ocultar una verdad que hubiese destruido la industria entera, que su origen no estaba en la tragedia de la guerra, sino en la mente criminal de un hombre catalogado como peligroso en Europa, un actor que trajo consigo a México un pasado de sangre y delirio. Su verdadero padre no era el doctor Oscar Stren, sino el respetado y temido Fernando Wagner. Sin más, ¡comenzamos! Para comprender la magnitud de este secreto que ha permanecido bajo llave en los archivos más oscuros del espectáculo, hay que viajar a las calles de Praga y Viena, años antes de que el mundo estallara en llamas. Fernando Wagner, un hombre de una presencia imponente, una inteligencia superior y un talento actoral innegable, vivía en los círculos artísticos ocultando una naturaleza psicótica. No era solo un artista, era un hombre con un historial delictivo que las autoridades europeas mantenían bajo estrecha vigilancia. En los expedientes secretos de la época, Wagner figuraba como un individuo de alta peligrosidad, vinculado a incidentes de violencia que su estatus social lograba silenciar, pero que la policía no olvidaba. Cuando nació Miroslava en 1926, la belleza de la pequeña no trajo paz a su hogar, sino una furia ciega nacida de la paranoia más extrema. Fernando Wagner, consumido por un narcisismo patológico y una mente fragmentada por los celos, se convenció de que la niña no llevaba su sangre. Gritaba, en medio de ataques de ira, que su esposa lo había traicionado con su mejor amigo y que ese bebé era la prueba viviente de una deshonra que debía ser iluminada de la faz de la tierra. La atmósfera en aquella casa era de terror absoluto. Los criados hablaban de un hombre que se transformaba al cerrar las puertas, un depredador que veía en su propia hija a una enemiga. Testigos silenciosos que callaron por miedo durante años describen escenas dantescas en la intimidad de aquel hogar europeo. En un arrebato de locura que rozaba lo demoníaco, Wagner intentó asesinar a la pequeña Miroslava en su propia cuna. No fue un impulso del momento, sino un acto de odio premeditado contra una criatura inocente que apenas abría los ojos al mundo. Utilizó su fuerza para intentar silenciar su llanto para siempre, convencido de que, al matar a la niña, mataba la supuesta traición de su mujer. Fue la intervención heroica y desesperada de los Stren, amigos cercanos que conocían la verdad de este criminal y su clasificación como individuo peligroso, lo que permitió que la niña fuera rescatada de aquel infierno apenas a tiempo. Para salvarla de las manos de aquel monstruo, fue necesario orquestar una desaparición legal. Se borró su rastro de los registros civiles, se le cambió el nombre y se fabricó la leyenda de que era una huérfana cuyos padres biológicos habían perecido en el caos de la guerra. El doctor Oscar Stren se convirtió en su escudo y en su padre ante el mundo, llevándosela lejos de las garras de Wagner. Huyeron a México creyendo que la distancia de un océano y el cambio de continente podrían fin a las amenazas. Sin embargo, el destino en la época de oro era un laberinto de espejos diseñados para la tragedia. Fernando Wagner, huyendo de los cargos criminales y del caos que
dejó en el viejo continente, donde ya era buscado por delitos que iban mucho más allá de sus brotes de violencia doméstica. También llegó a México. Con una capacidad camaleónica, se reinventó como un pilar de la actuación, la dirección teatral y la academia. Utilizó su porte aristocrático y su conocimiento técnico para interpretar a villanos, figuras de autoridad, ganándose el respeto de una nación que desconocía que aquel hombre impecable era un criminal prófugo de su propia sangre. Durante años, Miroslava y Fernando Wagner compartieron los mismos sets de filmación en los estudios Churubusco, asistieron a las mismas galas y respiraron el mismo aire viciado de la fama. Ella lo miraba con el respeto reverencial que se le tiene a un mentor y a una figura respetada del medio, sin sospechar ni por un segundo que cada vez que ese hombre la saludaba con una sonrisa gélida o la dirigía en su escena, estaba tocando la mano de la bebé que él mismo había intentado asfixiar en Praga. Wagner, por su parte, mantenía una distancia calculada, disfrutando del poder sádico de verla crecer y triunfar mientras guardaba en su pecho el secreto de su origen como una soga invisible, lista para apretarse. La investigación profunda realizada recientemente revelan que Miroslava siempre vivió con una sombra a sus espaldas, un vacío existencial que ninguna joya ni aplauso podía llenar. Tenía recuerdos fragmentados, pesadillas de manos grandes que la acechaban en la oscuridad en la cuna. En 1955, en la cúspide de su carrera, tras filmar Ensayo de un crimen, su salud mental se vio fracturada por la necesidad de saber quién era realmente. Contrató discretamente a investigadores internacionales para rastrear su linaje en Europa, esperando encontrar historias de heroísmo o tragedia bélica que explicaran su melancolía. Lo que recibió en un sobre lacrado no fueron fotos de lápidas familiares, sino copias de expedientes policiales amarillentos y testimonios jurados. La verdad le estalló en la cara con una violencia insoportable. Su padre biológico no era un mártir de la guerra, sino Fernando Wagner, el actor que veía a diario. El documento detallaba su clasificación como criminal peligroso en Europa y, lo más aterrador, el reporte médico del intento de filicidio que ella sufrió al nacer. Descubrió que el doctor Stren la había protegido de una verdad que era demasiado pesada para cualquier alma, que el hombre que le dio la vida era el mismísimo monstruo que intentó quitársela por un delirio. Saber que compartía la sangre de un asesino frustrado, que su belleza y su talento eran herencia de un criminal catalogado como peligroso. Fue el verdadero veneno que recorrió sus venas aquella última noche de marzo. No fue la supuesta boda de un torero lo que estaba sobre su mesita de noche. Eran los papeles que probaban que su vida entera era una mentira construida para esconder el rostro de su verdadero padre. Miroslava comprendió que mientras ella siguiera respirando, el vínculo con la maldad de Wagner permanecería intacto. Al quitarse la vida con una sobredosis de barbitúricos, la diva no buscaba el descanso de un corazón roto, sino que ejecutó el último acto de purificación, borrar la última prueba viviente de la sangre de Fernando Wagner. El actor, el criminal, el padre frustrado, continuó su vida siendo aplaudido, cargando en silencio con el hecho de que, aunque falló en aquella cuna de Praga, el peso de su propia sombra terminó por asesinar a Miroslava Stren décadas después, en el corazón de México. Muchas gracias y hasta la próxima.